Vamos a primero enfocarnos a ver cómo está la publicación científica a nivel mundial, pero en las distintas disciplinas. Más adelante nos enfocamos a ver pues cómo está a nivel de Latinoamérica y luego nos enfocamos y vemos cómo está a nivel de odontología y vemos finalmente cómo están todas las publicaciones científicas a nivel de Iberoamérica. Entonces, doctores, ustedes saben que la investigación como objetivo final, ¿no?, es una actividad humana, pero nos ayuda a obtener nuevos conocimientos. Entonces, estos nuevos conocimientos nos ayudan a solucionar problemas, pero de una manera científica, ¿no? La investigación, como ustedes también saben, es una forma rigurosa para que podamos alcanzar un tipo de conocimiento relevante. Entonces, cuando nosotros tenemos los trabajos de investigación, lo que hacemos es hacer los artículos y las publicaciones científicas, que finalmente es el eje central de la revista científica. Doctores, ¿cómo está la investigación científica a nivel del mundo? Entonces vamos a ver un panorama. A lo largo de estas dos últimas décadas, doctores, ¿no?, el mapa geopolítico de esta producción científica de alguna manera ha variado. Si antes, ¿no?, hace 15 años, era toda la parte del hemisferio norte la que lideraba en publicaciones, ¿no?, en producción científica, principalmente Norteamérica, Europa Occidental. Actualmente esto como que ha variado un poquito porque hay otras regiones como el Asia que han aumentado. Y si hablamos de Latinoamérica, es Brasil la que comanda todo esto. En general, doctores, a nivel mundial, la cantidad de revistas indizadas ha aumentado, ¿no? Pero esto es el resultado básicamente del incremento de la producción científica en los países emergentes, ¿sí?, y la mayor formalización de la práctica científica en estos distintos países. Acá hay un estudio muy interesante justamente para evaluar cómo está la producción científica a nivel mundial, un estudio de Hernández en el 2014. Él evalúa en un rango que va del 96 al 2012. Y como fuente tiene pues todas las publicaciones anuales en ese SCImago del Journal Control Rank y evalúa las distintas disciplinas científicas tradicionales, por ejemplo, la de ciencias sociales, la de humanidades, y la documentación está pues en la base de datos de Scopus. Y como ustedes ya saben, la base de datos de Scopus es una base referencial a nivel mundial, que en el 2012 contaba con 19.500 revistas por revisión por pares, 400 publicaciones comerciales y 360 series de libros. Entonces, acá lo que les quiero mostrar en este gráfico es cómo en 1996 Norteamérica y Europa Occidental eran las que lideraban en lo que es la producción científica, seguida de Asia, ¿no? Seguida de Asia. Pero en estos últimos años, esa producción científica de todas las disciplinas ha ido variando, de tal manera que Asia está liderando, digamos, en lo que es la producción científica, seguida de Norteamérica y Europa. Entonces Asia aumenta, Norteamérica ha bajado su producción. Y acá si es que hablamos de porcentaje, doctores. Entonces, como les decía, Europa y Norteamérica hace 15 años lideraban la producción y han ido bajando, pero acá podemos observar que de un 16% que en el 96 tenía Asia, prácticamente ha duplicado su producción en un 30%. Entonces, Norteamérica ha bajado y Asia ha subido. Acá vamos a ver las distintas disciplinas cómo han aumentado. Entonces, como podemos observar, todas han aumentado. Pero lo que hay que destacar de todas las disciplinas, la que ha aumentado es humanidades y artes, casi 6 veces más. Pero si vamos para este lado, hay muchas disciplinas que no han aumentado su producción y en estos 15 últimos años tampoco han duplicado esa producción. Y entre ellas está medicina, ¿no? Sin embargo, si hacemos y hablamos en cuanto a la producción en general, la que sigue liderando es medicina. Medicina sigue liderando con un 20% de la producción. Mientras que hay otras disciplinas como humanidades, ciencias sociales o economía que no han aumentado mucho en lo que es en el porcentaje de la población o que no tienen
mucho porcentaje de producción en cuanto a la cantidad de esta producción. Sin embargo, doctores, si es que hablamos de medicina, vamos a notar que Europa Occidental y Norteamérica son las que siguen liderando. A pesar de haber bajado su producción, actualmente siguen liderando en cuanto a la producción, si hablamos de medicina. Pero de igual manera, Asia ha aumentado. Y si es que nos enfocamos a América Latina también ha aumentado su producción de un 3% a un 6%. ¿Qué significa esto, doctores? Que la producción a nivel de América Latina se ha duplicado en estos 15 últimos años. Entonces, veamos cómo está la producción a nivel de América Latina y el Caribe. Como les decía, en estos 15 últimos años, América, ¿no?, ha duplicado su producción. Entonces, en estos 8 últimos años, ha incrementado básicamente un 100%. Y vemos cómo todos los países de la región, doctores, han aumentado su producción. Sin embargo, esta producción, en promedio de América Latina, básicamente ha multiplicado en 5 veces su producción. Pero de todos estos países, quien ha multiplicado más es Colombia en 10 veces. Y hay un país que no ha duplicado su producción, como es Venezuela, pues en estos 15 últimos años, según la base de Scopus, ha aumentado en un 1.8%. Lo que resalta, doctores, acá, que de todas las revistas que se han presentado en Scopus, resalta Brasil, porque de todas las revistas encontradas ahí, el 44% pertenece a Brasil. El resto de revistas está dispersa, seguido de países del Cono Sur, como Chile y Argentina. Este gráfico es muy importante para ver la producción científica, pero según población. Entonces, acá les quiero mostrar con respecto a una relación de 100.000 habitantes. Entonces, en este cuadro me dice, de cada 100.000 habitantes, 18 latinos hacen trabajos de investigación. De todos estos países, doctores, con respecto a esta cantidad de habitantes, quien resalta es Chile. Significa que después de cada 100.000 habitantes, 46 chilenos son los que hacen trabajos de investigación. Ahora, si nos enfocamos a Brasil, que es uno de los países que tiene mucha producción, vamos a ver que Brasil, de cada 100.000 habitantes, 27 hacen trabajos de investigación. Entonces, hablando de Chile, esta es una de sus lugares turísticos, ¿no? A pesar de haber perdido hace poco, acá queremos saber que nosotros somos países hermanos. Entonces, una de las características de esta cultura, ¿no?, es justamente estas esculturas con rostro humano llamado moais. Entonces, doctores, en resumen, ¿ya?, en América Latina todas las disciplinas han aumentado en producción, ¿ya?, pero cabe destacar que hay un auge, ¿no?, de Colombia y Perú, pero más de la producción, o casi el 50%, proviene de Brasil. Los países que mejoran su producción, como les decía, es Brasil, Colombia y Chile. Hay países que tienen una producción que va en mejoría, pues es Panamá, El Salvador, Trinidad y Tobago, pero hay otros países que mantienen su producción sin muchos cambios apreciables, como es Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Entonces, doctores, ya hemos hecho un análisis de cómo está la producción científica de varias disciplinas, pero vamos a ver cómo está la investigación odontológica a nivel mundial. Lo que les voy a presentar son 2 artículos muy interesantes. Este es un artículo del doctor Marco Alarcón con respecto a las 82 revistas de mayor factor de impacto. Entonces, él toma estas 82 revistas que están indizadas y disponibles en el Journal Citation Report de la base de datos de Easy Web of Science.
Entonces él me muestra y me dice, estas son las 3 revistas con más alto factor de impacto en el 2014. Destacando la revista de materiales dentales. Pero acá lo que hay que resaltar, que en tercer lugar está pues una revista de periodoncia, que todos la conocen. Y acá lo que les quiero mostrar, dentro de las 10 principales revistas con mayor factor de impacto, destacan 4 revistas, 2 de periodoncia y 2 de implantología. ¿Eso qué significa, doctores? Que de 10 revistas de mayor factor de impacto, casi la mitad está relacionada a lo que es temática de periodoncia e implantología. Lo que llama la atención es que las 3 primeras son de Dinamarca, doctores. Ahora, si queremos hablar de los países miembros de la FIP, ¿qué revistas de ellos están dentro de estas 82 revistas de mayor factor de impacto? Vamos a ver, doctores, que en el puesto 52 encuentro una revista de España, ¿sí?, pero cuya especialidad no es la periodoncia, sino es lo que es patología. Y en el puesto 66 y 67 encontramos 2 revistas brasileñas. Estas 2 revistas brasileñas tienen la especialidad de odontología general. ¿Eso qué significa, doctores? Que dentro de estas 82 revistas de mayor factor de impacto, dentro de los países que pertenecen, ¿no?, a la FIP, encontramos estas 3 revistas y ninguna de periodoncia e implantología. Ahora, en cuanto a al tema que más se revisa, son 22 revistas que destacan en odontología general. Y si queremos ver lo que es periodoncia e implantología, son 11 revistas en total. Y el país que más destaca, doctores, es Estados Unidos, seguida de Dinamarca, Inglaterra y Alemania. Pero si es que hablamos, como decíamos hace un momento, si hablamos de regiones, podríamos sumar Dinamarca, Inglaterra y Alemania, que pertenecen a Europa Occidental, que en suma más o menos hacen un 35%. Eso significa que Europa Occidental sigue liderando, incluso en los trabajos con respecto a odontología, seguida de Estados Unidos. Y en cuanto a los países miembros de la FIP, contamos con 3 revistas. Este artículo tiene varias conclusiones, pero he sacado 2 conclusiones que resaltan de este artículo. A la evaluación de las 10 primeras revistas, destacan revistas relacionadas a materiales dentales, a periodoncia, a implantología y cáncer oral. Pero hay una conclusión que resalta también, que es interesante saber, dice, que las áreas de rehabilitación y ortodoncia han sido desplazadas a un segundo lugar. Entonces, doctores, este es un segundo artículo que me pareció muy interesante poder compartir con ustedes, que es del doctor Javier Feijó en el 2014. Él lo que quiere determinar o evaluar son los 10 artículos más citados en odontología. Entonces evalúa 77 revistas de la base de datos Easy Web of Science y evalúa estas variables: el nombre y número de autores, la revista, el año de publicación, el tipo de estudio, el diseño metodológico y la área de investigación. De pronto, de acá algo importante es evaluar el tipo de estudio, el diseño metodológico y el área de investigación. Queremos saber qué tipo de estudios son los más citados y qué tipo de metodología es la más citada. En este cuadro vamos a ver eso. Entonces, de todos esos artículos más citados, el 66% está relacionado a estudios clínicos. Ahora, en cuanto a la metodología o al nivel de evidencia, en su mayoría estos artículos están relacionados a serie de casos y a revisiones narrativas o opiniones de expertos. Entonces podemos observar que de estos artículos más citados, en su mayoría son estudios que dentro de todo están en un nivel 4, ¿no? En cuanto a un nivel 1, por ejemplo, como las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, conjuntamente con los ensayos clínicos aleatorizados suman 4%. Doctores, si hablamos del área de investigación, ustedes pueden observar cómo periodoncia
tiene más artículos citados con un 43%, implantología con un 11%. Significa ello que más del 50% de esos artículos más citados están relacionados a periodoncia e implantología. Y si hablamos, doctores, de las revistas que incluyen estos artículos más citados, vamos a poder observar que las dos primeras están relacionadas a periodoncia, ¿no? Las revistas que ustedes ya conocen. Las conclusiones de este artículo, doctores, las más interesantes son estas. Hay un predominio en el estudio, en particular de serie de casos, a pesar de su nivel de evidencia. El enfoque de artículos ha sido principalmente periodoncia e implantología. Y la mayoría de estas revistas son de más alto factor de impacto. Pero acá viene lo interesante, doctores, el significado clínico. El número de citas que recibe un artículo no refleja necesariamente la calidad de la investigación. Entonces ustedes han podido notar que en estos artículos más citados, en su mayoría se han encontrado serie de casos y revisiones narrativas. Y como ustedes ya saben, están dentro del nivel 4. Entonces, doctores, vamos a hablar de nuestras publicaciones científicas. ¿Cómo está el nivel de evidencia, ¿no?, de estas publicaciones? Las publicaciones científicas, doctores, como les había mencionado, es el resultado final y tangible de todo proceso de investigación. ¿Sí? Este resultado de la investigación está plasmado principalmente en las publicaciones científicas, que son el eje de una revista científica. ¿Y cómo están las revistas ontológicas, doctores, a nivel de Latinoamérica? Vamos a dar un vistazo de esto. Entonces, todas han aumentado en estas 2 últimas décadas, pero ese aumento principalmente se debe a 3 cosas fundamentales. Uno, es que hay la aparición de la publicación electrónica. Esto de alguna manera ha desplazado a la publicación impresa. Es más fácil entrar al internet y ver las revistas. El acceso libre al conocimiento, doctores, ¿no? Entonces hay un acceso sin costo de algunas publicaciones y de algunas bases de datos bibliográficos. Algo muy importante que también impulsa es justamente las universidades, ¿no? Porque las universidades son los principales centros donde se realizan los trabajos de investigación. Sin embargo, doctores, hay una limitante acá. Entonces, estamos limitados al inglés como lengua académica. Y ustedes saben que el inglés no es un idioma nativo de muchos de nuestros países, ¿no? Sin embargo, un factor clave de este aumento de las revistas latinoamericanas se debe justamente al surgimiento del directorio, de los repositorios, de la base de datos, de los sistemas de indiciación y resumen. Y acá, pues, en la región tenemos estos sistemas de indiciación como el Latindex, Cielo, el Redalyse, Lilacs. Y a nivel mundial, estas son las principales, ¿no? El Medline, el GOS y el Scopus. Entonces, ¿cuáles son las revistas de libre acceso que están incluidas en estos sistemas de indiciación y resumen regionales y que también están incluidas en los sistemas o en la base de datos mundiales? Entonces, lo que yo quiero saber es cuáles de nuestras revistas de acceso libre están incluidas en la base de datos mundiales. Delgado en el 2014 me muestra este cuadro y me dice, todas estas revistas, ¿no?, de estos países están incluidas en los índices regionales, pero no todas están incluidas en índices mundiales. Solamente, me dice, son 6 revistas brasileñas y 2 revistas españolas que están incluidas tanto en índices regionales como en índices mundiales. Pero acá resalta estas 2 revistas brasileñas, porque están en índices regionales y en índices mundiales, ¿no? En las 3 principales, como Scopus, GOS y Medline. Pero lo curioso de esto es que estas 2 revistas brasileñas están dentro de las 82 revistas, ¿no?, de mayor factor de impacto.
Ahora, una manera, pues nuestro estudio ha sido un estudio bibliométrico, una manera es utilizar índices bibliométricos. Y uno de los índices bibliométricos es justamente las citaciones recibidas de estos artículos. Entonces, estas dos revistas brasileñas, fíjense, la primera con más de 3.000 citaciones, la segunda con más de 2.000 citaciones. Eso puede suponer que estas dos revistas, ¿no?, como están incluidas en estas tres bases de datos a nivel mundial, pueden ser las más citadas. Sin embargo, estas dos están dentro de las 82 revistas de mayor factor de impacto. Pero acá viene lo interesante. La tercera revista con más citaciones es también Brasil. Pero la primera, que tiene más de 3.000 citaciones, la segunda tiene más de 2.000 citaciones, fíjese que la tercera solo tiene 397 citaciones. Entonces hay una diferencia, ¿no?, bien marcada entre la segunda y la tercera. Entonces, hablando de bibliometría, que es nuestro estudio para ver la producción de las revistas científicas, ¿no?, pero es una evaluación y un estudio cuantitativo, para ver el análisis cuantitativo de esta producción científica. El objetivo, fundamentalmente, es estudiar y analizar la actividad científica. Pero como les había dicho, nosotros nos ayudamos de indicadores bibliométricos. Estos indicadores bibliométricos me ayudan a proporcionar información sobre los resultados de la actividad científica. Y estos son los principales indicadores que yo tomo cuando hago un trabajo de investigación bibliométrico: la productividad, la circulación, la dispersión, las citas y referencias y el factor de impacto. De pronto, las más usadas son la productividad, las citas y referencias y el factor de impacto, siendo la productividad la cantidad de producción, ¿no?, de las revistas, ya sea por autor, país. Las referencias, doctores, me ayudan a ver el consumo y la información científica de un país, de una institución. Otro de los factores, ¿no?, otro de los indicadores bibliométricos es el factor de impacto. Y este factor de impacto lo que me ayuda es a comparar las revistas, a evaluar la importancia de una revista específica. ¿Y cómo nosotros determinamos el factor de impacto? Justamente vemos y evaluamos la cantidad de citaciones que tiene una revista, pero en un periodo de 2 años. De esa manera medimos el factor de impacto. Ahora, si yo me pregunto, ¿hay estudios bibliométricos de odontología a nivel de Latinoamérica? Entonces, si evaluamos y buscamos, doctores, son muy escasos. Son muy escasos los estudios bibliométricos a nivel de Latinoamérica. Y si es que hablamos con respecto a periodoncia e implantología, son más escasos aún. Lo que les voy a presentar son algunos artículos, ¿no?, por ejemplo, del 2014, en el cual se quiere hacer un análisis bibliométrico de una revista uruguaya, ¿no?, Odontoestomatología. Lo que nosotros hemos hecho es una evaluación bibliométrica de todos los países que conforman la FIP, para tener pues un panorama de cómo está la realidad en cada una de nuestras revistas. En este estudio evalúan todas estas referencias o todas estas variables, y de las referencias lo que se registra es el tipo de documento, el modo de acceso, el idioma, el país de edición y el año de publicación. Lo interesante son las conclusiones, ¿no?, porque hay una preferencia por citar revistas, pero esas revistas tienen una alta primacía en revistas estadounidenses, europeas y sobre todo en idioma inglés. O sea, no se citan, por lo general, revistas latinas. Y las revistas más citadas fueron de acceso pagado. Nosotros hemos realizado un estudio de revistas de acceso libre para poder tener una mayor realidad, ¿no?, de todas las revistas. Este es otro estudio de la Universidad de Concepción, y las variables que analizan: número de publicaciones, citaciones por año, revistas en las que se publicó y los autores. Acá lo interesante de esto es que en 13 años encuentran 39 artículos, 3 por año, es poca la cantidad,
pero todas ellas, o en su mayoría, están enfocadas a una revista estadounidense y una de Dinamarca. Ellos me dicen, o la conclusión de este artículo, es que la producción es un poco baja. Sin embargo, en estos 5 últimos años, esa producción ha aumentado. Acá es otro estudio bibliométrico, también en Chile, ¿ya? En el cual lo interesante de esto es que han revisado manualmente 3 facultades de las más antiguas de Chile, como Santiago, Concepción y Valparaíso. Pero ¿cuál ha sido el objetivo de hacerlo manualmente? Para recuperar todas las publicaciones periódicas, ¿no?, de estas revistas odontológicas chilenas. Además, claro, se buscó en la base de datos online. Y las conclusiones, dicen, todos han aumentado, ¿no? El número de revistas aumentó, la cantidad de artículos también. Y en cuanto a qué instituciones publican en revistas chilenas, en su mayoría son universidades brasileñas. Lo interesante de esto, doctores, es otra de las conclusiones, o una de las recomendaciones de este artículo, es que deberían desarrollarse, dice, futuros estudios para ver el tipo y la calidad de evidencia de estas revistas odontológicas. Lo que nosotros hemos hecho en el estudio, doctores, es también evaluar el nivel de evidencia de nuestros artículos, ¿no? Entonces, es así, y ahora les voy a presentar el artículo bibliométrico que hemos realizado, ¿no? Y bueno, les vamos a presentar. Lo que hemos hecho, como les decía y les venía diciendo, hemos analizado todas las revistas que pertenecen a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Este trabajo ha sido realizado por Perú con la colaboración de Bolivia y República Dominicana. Y a manera de resumen nada más, doctores, a manera de resumen, sabemos que en las últimas décadas las publicaciones de odontología han aumentado. Las revistas de mayor factor de impacto están relacionadas a periodoncia e implantología. Incluso según el informe de CEPA, que es de la Sociedad Española de Periodoncia y Osseointegración, me dicen que dentro de las 33 revistas de mayor factor de impacto, hay un predominio de periodoncia seguida de implantología. Las revistas periodontales, ¿no?, han mantenido durante décadas su liderazgo. Sin embargo, en América Latina la producción odontológica es baja. De todos ellos, quien destaca es Brasil, ¿no?, con un 50% de la producción. Y justamente, en cuanto a estudios bibliométricos, podemos observar que hay escasos estudios, y más todavía relacionados a lo que es periodoncia e implantología. Entonces, nosotros queremos ver justamente el nivel de evidencia, el origen de los países que conforman la federación, pero en estos años, entre el 2012 y el 2014. Entonces nos hemos planteado estos objetivos: ver la cantidad y determinar la cantidad de publicaciones científicas, determinar el nivel de evidencia y determinar la temática de publicaciones científicas. Entonces, lo que hemos hecho es esto. Hemos hecho un estudio bibliométrico y hemos analizado estas revistas de todos los países, como les había comentado, y hemos utilizado esta base de datos, la de Cielo, Redalice, Lilacs. Hemos utilizado el repositorio de Hitani, Latindex y el directorio de Inbiomed. Hemos analizado todas estas revistas, doctores, pero ¿qué seleccionamos de estas revistas? ¿Qué vemos de estas revistas? Entonces, nosotros hemos analizado que todas las revistas tenían que tener una periodicidad hasta nuestro estudio. Tenían que tener un acceso libre a sus publicaciones. La búsqueda que hemos realizado es una búsqueda de tipo manual, como les decía, para tener acceso a la mayor cantidad de revistas y tener datos más acordes con la realidad. Una vez escogidas las revistas, hemos seleccionado solamente aquellos artículos relacionados a publicación derivadas de investigación, artículos de revisión, revisiones sistemáticas, serie de casos y reporte de casos. Ahora,
como les había comentado, dentro de este periodo, enero del 2012 a diciembre del 2014, y todos los temas relacionados a periodoncia e implantología. Entonces, estos artículos relacionados a editoriales o aquellos que no tengan introducción, materiales y métodos, las hemos descartado. Una vez que hemos tenido estos artículos han sido analizados por 2 observadores que tienen experiencia en estudios bibliométricos. Las variables que hemos analizado, doctores, es el área de la revista, el país de origen, la productividad, el nivel de evidencia del artículo y la temática de las publicaciones. Y en cuanto a la temática, hemos visto etiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, relación de la enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas e implantología. Bueno, ya estos datos fueron tabulados en este programa Excel 2003 y hemos analizado con el paquete estadístico SPSS 21. Y acá viene lo interesante, doctores, los resultados, ¿no? Hemos analizado todas estas revistas de todos estos países, todas estas revistas. Hemos analizado 11 países con 43 revistas. De estas 43 revistas hemos seleccionado 505 artículos. La que destaca más en cantidad de revistas es Brasil. Y lo que les quiero mostrar acá con respecto a las revistas brasileñas es que dos de ellas son de acceso libre, estas 2, ¿no? Dentro de las 82 revistas de mayor factor de impacto. Y hablando de Brasil, doctores, que es la que nos produce más cantidad de revistas científicas en Latinoamérica, con alrededor de un 44% en mi estudio, ¿no? Y en cuanto a las disciplinas, con un 50% prácticamente de la producción científica a nivel mundial, de Latinoamérica. Los estudios bibliométricos me dicen que hay un aumento en las publicaciones científicas. Se han encontrado algunos estudios bibliométricos completos en Brasil, Chile y México. Sin embargo, estos estudios bibliométricos solo se basan en una base de datos y no consideran la totalidad de revistas de un país. En nuestro estudio, como les iba mencionando, quien destaca es Brasil, con casi el 50% de publicaciones odontológicas, seguida de México y Chile. Sin embargo, hay algunos países que acá me muestran 0, ¿no? Y es justamente porque algunos de estos países o no tienen y no cuentan con revistas, o algunos no tienen la periodicidad hasta el estudio o el año que hemos realizado este estudio, o algunos de ellos no tienen pues el acceso libre. En esta tabla lo que les quiero mostrar es cómo está relacionada las revistas que hemos analizado en cuanto al tipo de estudio. Y vamos a destacar Brasil, México, Chile y España, que son las que producen más. Entonces, de 505 artículos, doctores, hemos encontrado que en su mayoría están relacionados a artículos de revisión, seguidas de estudios pilotos y seguidas de reporte de casos. Entonces, encontramos casi un 60, un poco más, 60% relacionados a estudios de nivel bajo. Y solo encontramos un 3%, ¿no?, de revistas relacionadas a más alto nivel. México es otro de los países que tiene más producción científica en odontología, ¿no? Seguida de Chile. Primero es Brasil, Chile y México, ¿no? En nuestros trabajos de investigación, otro de los objetivos ha sido determinar la evidencia, cuál ha sido el nivel de evidencia de nuestros artículos. Gutiérrez en el 2012, en un estudio iberoamericano, indica y encuentra que el 43% de sus estudios tenían un nivel 4. Aravena en el 2013, en un estudio de Chile, me dice que hay un bajo nivel de evidencia. Uribe, también en Chile, encuentra deficiencias en la calidad de reportes y publicaciones.
Cartes, también en un estudio de Chile, me dice que hay un aumento en la producción, pero también hay un aumento en la calidad, pero solo es superado por Brasil, Argentina y México. Nosotros, doctores, hemos encontrado casi un 44% en cuanto al nivel de evidencia de nivel 4. Entonces, de toda la cantidad de revistas que disponemos nosotros, sean latinas, sean europeas o americanas, nosotros, incluso hay un top de las revistas basadas en la evidencia, pero ¿cómo valoramos nosotros la evidencia? Esto es un cuadro que ustedes ya conocen, ¿no? Para ver la jerarquía de los diseños de estudio, donde me muestran pues, que estudios con metaanálisis y revisiones son de más alto nivel y poco más bajo pues, están serie de casos o estudios relacionados a editoriales, opiniones de expertos. Incluso hay varias agencias, ¿no? que pueden ver el nivel de evidencia. Esta agencia es lo que nosotros hemos utilizado para ver el nivel de evidencia de los estudios que hemos realizado, siendo las primeras, como muestro acá en el gráfico, relacionadas a estudios de más alto nivel. Ahora, en este gráfico, doctores, lo que les quiero mostrar es cómo ha sido seleccionado el nivel de evidencia en nuestros artículos. Entonces, de 505 artículos analizados, 221 artículos, vale decir un 44% está relacionado a un nivel de evidencia de tipo 4. Y un nivel de evidencia de tipo 1 hemos encontrado en un 8% aproximadamente. Y en cuanto a la temática, doctores, pues ya hemos visto, en cuanto a la producción, sabemos que Brasil es la que más produce. En cuanto al nivel de evidencia, hemos encontrado un 44% de nivel tipo 4. En cuanto a la temática de estas revistas analizadas, en un estudio de Iparraguirre me dice que ellos encuentran estudios relacionados principalmente a cirugía y periodoncia. Lara me dice que hay más temática en cuanto a epidemiología e investigación clínica. El informe de Rodríguez me dice, ¿no?, que hay un predominio mundial por publicaciones y revistas periodontales. Y la principal temática está relacionada a etiología periodontal, seguida de relaciones de enfermedades periodontales con enfermedades sistémicas. ¿Qué hemos encontrado en nuestro estudio? ¿No? Hemos encontrado que hay más cantidad de estudios relacionados a implantología, con un 31%, seguida, ¿no?, de etiopatogenia periodontal, finalmente de enfermedades periodontales relacionadas a enfermedades sistémicas. Entonces, doctores, acá este dibujo dice más que 1000 palabras. Todos estamos acá reunidos justamente porque nos gusta la periodoncia, ¿no? Llamamos la periodoncia. Entonces, doctores, lo que les quería mostrar es lo siguiente. Si a nivel mundial me dicen que las publicaciones científicas en periodoncia han aumentado y que las revistas de periodoncia son las de mayor factor de impacto, ¿cómo está a nivel de los países que pertenecen a la FIP o los países latinoamericanos? Los resultados de mi estudio arrojan esto. En el 2002 hemos encontrado 185 artículos relacionados a periodoncia e implantología. En el 2014 hemos encontrado 134 artículos. ¿Qué significa esto, doctores? Que la producción en cuanto a temas relacionados de periodoncia e implantología ha disminuido. Pero si los artículos, o lo que les he mostrado en la diapositiva anterior, me dicen que a nivel mundial la temática en periodoncia e implantología ha aumentado, incluso las revistas de mayor factor de impacto son las más altas, ¿por qué acá en mis resultados la producción científica de las revistas latinoamericanas ha bajado? Yo podría suponer que la mayoría o muchos de nuestros autores seleccionan más en publicar en revistas europeas o americanas. Quizás se deba por el mayor factor de impacto o quizás se deba por estar
tener más ranking, digamos, en sus citaciones, ¿no? Quiero compartir con ustedes las limitaciones que hemos tenido pues, en nuestro estudio y en nuestro trabajo de investigación. Entonces, dentro de las limitaciones es que en este presente estudio no hemos utilizado la base de datos de Scopus y Medline, que son bases referenciales mundiales, debido a que muchos de la productividad de los autores latinoamericanos no se encuentran pues, indizadas en esta base de datos. No hemos podido evaluar el factor de impacto, debido a que la mayoría de revistas latinas no se encuentran indizadas en bases de datos que permiten eso. Hemos optado por hacer una búsqueda manual para tener mayor acceso a la mayoría de estas revistas y para ver pues, la realidad, ¿no?, científica de cada país. La investigación planteada ha sido en un corto plazo, ¿no? Lo ideal hubiera sido hacer un estudio un poco más amplio, ¿no? Nosotros hemos hecho de enero del 2012 a diciembre del 2014. Por otro lado, no hemos podido hacer comparaciones con estudios bibliométricos de otras regiones porque son escasas, doctores. Y las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. Sabemos que el número de revistas odontológicas es abundante, ¿no? La mayor productividad está concentrado en Brasil, Chile y España. Sin embargo, dentro de nuestros resultados, las publicaciones en periodoncia e implantología ha habido un pequeño descenso. La principal temática, doctores, ha sido relacionada a temas relacionados a implantología. La calidad de nuestras publicaciones a nivel latinoamericano es bajo. Sin embargo, encontramos revisiones de alto nivel, pero principalmente en Brasil y Chile. Y acá quiero mostrarles un pequeño gráfico, ¿no?, para poder ver pues, hay una productividad relativamente alta en Brasil, México, Chile y España. Hay una productividad relativamente baja en Perú, Venezuela, Argentina, Colombia y Portugal. Sin embargo, hay una productividad un poco escasa, ¿no?, en Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Guatemala. Quizás se deba a esto a que algunos de estos países no cuentan con revistas o la base de datos, ¿no?, y aparte no hay una periodicidad de sus publicaciones. Finalmente, doctores, las recomendaciones de nuestro artículo son las siguientes, ¿ya? En primer lugar, doctores, quiero invitarles a conocer Machu Picchu, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo acá Machu Picchu, que aparte de tener una historia, ¿no?, tiene mucha ciencia también. Entonces, lo que queremos es proponer a la Federación a que se continúen este tipo de estudios, ¿no?, con la finalidad de conocer la realidad científica de cada país. Proponer también que las instituciones o las asociaciones relacionadas a periodoncia o implantología puedan hacer estudios o perfiles bibliométricos de sus publicaciones científicas, para que cuando nosotros realicemos un estudio bibliométrico a nivel latinoamericano sea un poco más fácil, ¿no?, la información. Proponer también la creación de un sistema de normalización de descriptores periodontales, vale decir las palabras claves, que puedan relacionar los artículos y que de alguna manera sean de uso obligado para los autores cuando son evaluados por los revisores. Debemos promover también a que se sigan promoviendo capacitaciones en cuanto a metodología de investigación, a redacción, a publicación científica, de tal manera que nosotros podamos incentivar a los estudiantes de pregrado, por ejemplo, o a los periodistas jóvenes, a que publiquen
¿no? Artículos científicos. Y no limitarnos tan solo en aspectos clínicos y asistenciales. Finalmente, doctores, para terminar, lo que un gran maestro dijo, ¿no? Todo proyecto posee una historia, la cual alimenta la emoción y la pasión en este. Entonces, yo les quiero agradecer por haberme escuchado, ¿no? En un artículo tan fascinante como es la investigación. Y quiero invitarlos a muchos de ustedes, ¿no? A comer la rica comida peruana, a degustar un poco del pisco peruano y a no tomar mucho pisco sour, ¿no? Muchas gracias, doctores. Vamos a pasar ahora al doctor James Collins de la República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Después de esta excelente presentación del doctor Andrés, me queda muy poco que decir. O sea, creo que la mayoría de las dudas, interrogantes que teníamos en este tema, el doctor Andrés lo describió con bastante altura. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Periodoncia, a la FIP, a todos ustedes por estar acá, al grupo que trabajó en el desarrollo de esta tercera pregunta. Y lo que quiero poner en reflexión de ustedes es una hora difícil, le prometo que son 3 o 4 diapositivas nada más. Sabemos que estamos luchando contra la poscomida, así que vamos a ser breve. Nosotros sabemos que hay muchos países que tienen revistas a nivel de Latinoamérica. Ahora, como bien ha dicho el doctor, la calidad de estas revistas son las que nos preocupan. Entonces, nosotros los que hacemos trabajo en la clínica, investigación, nos preguntamos, ¿dónde publicamos entonces? ¿Apoyamos las revistas locales? ¿Enviamos nuestros artículos a revistas indexadas? ¿Cuál es la finalidad de yo colocar mi artículo, mi estudio que me tomó un año y medio para desarrollar, ponerla en una revista nacional o regional, o yo quiero que mi estudio lo conozca el mundo entero? Hay un tema acá también de posicionamiento de la universidad y del investigador. O sea, hoy en día el tema de publicación da visibilidad a la universidad y la universidad ahora sí está mucho más abierta al tema de investigación, porque sabe que a medida que se publican, sus investigadores publican, entonces ellos van a tener más visibilidad y van a subir más en los rankings internacionales. Así que esta misma bibliografía que el doctor citó, a mí me pareció interesante también rescatar que aparte de ese índice, el ISI, que se utiliza mucho para rankear las revistas y donde están las 10 revistas más conocidas a nivel internacional, nosotros tenemos otro índice también que podemos utilizar para el tema de la calidad de esa publicación, que es el Agent Factor Score. Aquí, este es un poco más riguroso, porque este no toma en cuenta las citas que se hace el autor a sí mismo de otro artículo que ha publicado y selecciona las revistas que están
que están en las 10 primeras, 15 primeras revistas. O sea, si ustedes ven el orden ahí, la primera ahí es el Journal of Dental Research, mientras que la número 1 acá era el Dental Materials. Entonces, cuando nosotros tenemos un índice más objetivo que no permite que el autor cite un trabajo donde él participó anteriormente, entonces comienza a bajar el orden de posicionamiento de la revista a nivel internacional. Pero si nosotros vemos las 5 mejores revistas del mundo, abriendo la temática ya no al área de la salud nada más, vemos que odontología no está ahí y la que tiene más impacto está en el 200, después del 240, como el 245 por ahí. O sea, nosotros tenemos que reflexionar y decir, ¿por qué no estamos en los primeros lugares? ¿Qué pasa con la salud oral que no tiene, por lo menos en las 100 revistas más conocidas del mundo, por qué no tiene una revista posicionada ahí? Y eso nosotros lo vemos en nuestros países. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene la salud oral en nuestros países? Los ministerios de salud pública, la Secretaría de Salud Pública, ¿qué tanto caso hace a la odontología? ¿O tiene otros casos mayores que atender? En el caso de República Dominicana, violencia, mujeres embarazadas, el dengue, la malaria, o sea, hay un sinnúmero de cosas por los cuales los gobiernos dirigen sus recursos a otra cosa que no es salud oral necesariamente. Y otra cosa interesante, está el puntero por aquí, que ustedes pueden ver el factor de impacto, gracias, ya. El factor de impacto de esta revista, el Cancer Journal for Clinicians, es 115.8. Si lo comparamos con los índices que nosotros tenemos, es 4.1, 4.2 como mucho. Fíjense acá, 51.3, Review of Modern Physics. O sea, todos estos índices están muy superiores en cuanto a citaciones que los índices que tienen las revistas odontológicas. Acá nosotros podemos ver las editoriales que más publican, o sea, que reúnen las revistas más importantes a nivel de salud. 24 el Blackwell, y aquí están las 6 principales. En quinto lugar hay varias con 2 revistas cada uno, ustedes lo pueden ver que son también bastante conocidas, y varios tienen una revista cada uno, pero se concentran en estos 3 primeros, 24, 8 del Saber y de la Quinta Esencia con 8 revistas. Otra cosa, Uribe, esta es la revista de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, la PIRO, y yo entiendo que es importante rescatar que las universidades, en este caso las universidades de Chile, 2000-2011, un estudio para el impacto del aumento de la Escuela de Odontología en la productividad científica odontológica chilena. Ellos dividieron, realizaron una búsqueda en la base de datos ISI para el periodo 2000-2011 y se registraron las publicaciones de autores con dirección de correspondencia en Chile, revista, año, afiliación, impacto. Las instituciones educativas se agruparon en aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores chilenos, que son las tradicionales, y las no agrupadas en este Consejo de Rectores. Resultados, de acuerdo a Uribe, la Universidad de Chile lleva 57.8% de las publicaciones en revistas indexadas a nivel mundial. Ya este dato no es sorpresa, aquí está el decano y puede corroborarlo. En la Universidad de Concepción el 9.8 y la Universidad de Valparaíso el 8.1. 90% están en las universidades tradicionales de las publicaciones, producción de publicación en la Chile, y solo el 7% en las universidades privadas o no pertenecientes a este Consejo de Rectores. La universidad, y nosotros tenemos en República Dominicana un tema encontrado, porque discutimos que hasta dónde queremos llegar, y yo sé que eso pasa en muchas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica. Queremos ser universidades que nada más demos títulos, que graduemos estudiantes
y lo enviemos a las calles, o en realidad queremos desarrollar el conocimiento, tecnología, innovación. Esa es la única forma de nosotros hacernos sentir como región, no solo República Dominicana, sino como región, y aportar a la literatura científica a nivel mundial. ¿Cómo mejorar la investigación? Aumentar el número de investigadores en las universidades, ojalá con PhD o que tengan experiencia en investigación, colaboración de instituciones y sociedades especializadas, un profesional que sea multidisciplinario, que pueda ayudar en varias áreas, fondos externos e internos, concursar a todos los posibles, colaboración entre países, y eso es lo que estamos haciendo acá en la FIP. Redes de trabajo entre representantes del gobierno de los países. De nada nos vale la investigación si no puede ser para cambios políticos. Nosotros las investigaciones, muy bien para el académico que publica, muy bien para la universidad porque tiene visibilidad, pero ¿qué pasa con el paciente? Si no se aplica la investigación a la política del país, de la región, vamos a estar con buenos índices para las universidades, muy posicionadas, algunas más que otras, pero entonces la salud oral de los pacientes no va a tener impacto. Y consultores externos cuando sea necesario. Nosotros desde República Dominicana hemos estado más o menos, la primera publicación que nosotros tuvimos fue en el 2005, y yo tengo que públicamente agradecer al profesor Gamonal, que fue docente mío en el año 98-2000, cuando yo hice la especialización en Chile, que me dio esa iniciativa y esa motivación para que nosotros pudiéramos ir de a poco haciendo un cambio en el Caribe principalmente. Nosotros le he compartido a muchos de los colegas en una cumbre caribeña por segunda vez, después el 2013 fue la primera en Puerto Rico, ahora el fin de semana pasado fue en Santo Domingo, y la intención es que nosotros podamos unirnos como grupo y comenzar a trabajar juntos para mejorar la salud oral de nuestra región. Yo creo que sí hay que apoyar las revistas que son locales y las revistas que tenemos disponibles. Vuelvo y digo, la FIP, para todos los que le interesa el tema de investigación, de publicación, tiene una revista que está indexada también y que es de libre acceso, así que ustedes pueden consultarla. Estos son otra serie de trabajos que nosotros hemos ido estando desde República Dominicana publicando con alumnos de